Ok, perdón. Entonces, vamos a hablar sobre el corazón. El corazón creo que todos sabemos que es una pieza importante del organismo, principalmente para la vida. Inclusive hace unos cuantos siglos atrás se pensaba que era más importante que el cerebro, pero ya se comprobó que no. ¿Qué es lo que nos hace importante al corazón? Va a ser la bomba que se encargue de que la sangre lleve todos los nutrientes, principalmente o inclusive el oxígeno, a toda y cada una de las células de la economía. Entonces, creo que es bastante importante tenerlo con una adecuada función. ¿A qué nos referimos con una adecuada función? Sano. Las enfermedades cardiovasculares en la actualidad son la principalmente causa de función en el mundo. Esto lo dijo la OMS en el 2018. Después de la pandemia, como todos sabemos, hubo ciertas modificaciones. Ahorita están volviendo a ser la principal causa de función y pues se estima que son bastantes millones de vidas que se está cobrando cada año. ¿Ustedes creen que es importante? Claro que sí. Inclusive podemos ver todo lo que incluye lo que es los trastornos del corazón. No nomás se encarga de esta sección, sino que va en todos los vasos sanguíneos, cardiopatías coronarias y lo que se llega hasta el cerebro, por la cercanía y por la conexión que hay entre todos los órganos. Y hablábamos mucho de las enfermedades reumáticas, la inflamación. Cuando no está controlada, podemos ver afecciones en cualquiera de los órganos, en este caso del corazón. Entonces, desde 2018 ya se habla de toda la letalidad que tienen estas enfermedades, pero también se está hablando de que desde los últimos 20 años, células madre se está usando para tratar las enfermedades cardíacas, siendo una estrategia novedosa y prometedora, que actualmente en la clínica podemos ver muchos beneficios, principalmente resultados a la calidad de vida del paciente. Vamos a tener que hablar de todas las patologías cardíacas, porque no nomás es decir que la fracción de eyección está baja o que hubo un infarto, que el músculo está mal, sino que va a incluir todo, ¿sí? El músculo, la enfermedad coronaria, todos los vasos y las estructuras que lo llevan. Todo esto es modificable. Una enfermedad, como ya se ha hablado durante todo el Congreso, no es algo que ya viene nomás escrito en el DNA. Es algo que un paciente o una persona ha hecho durante su vida para poder tener esta enfermedad. ¿Qué? Ambiental, la epigenética, pero también principalmente los hábitos. ¿A qué voy con esto? Ahorita les voy a hablar, porque si no modificamos los hábitos, por más precursores estromales, por más vitamina C que le pongamos, a lo mejor no vamos a ver el resultado. Con los casos clínicos que les mencione, vamos a ver ciertas diferencias. De las principales estadificaciones para cuando hay una falla cardíaca, ¿qué significa esto? No se está llevando de forma adecuada, de forma eficiente la sangre, el oxígeno, los nutrientes a todas las células. ¿Para qué? Para que funcionen como se deben ser. Entonces, la escala de NIHA, que es la más conocida, nos habla de limitaciones en el estilo de vida. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando de una estratificación de NIHA para la insuficiencia cardíaca, el nivel 4 es que ya tiene el paciente dolor, inclusive en reposo. ¿Qué es esto? Que no se va a poder ni cambiar, no va a poder ir al baño sin ningún síntoma, inclusive teniendo dolor, estar fuera de lo usual, ¿sí? Entonces, la OMS lo menciona. Si nosotros vamos a hablar de una rehabilitación cardiovascular, va a ser un conjunto de cosas, no nomás dar un medicamento para controlar la presión arterial, un medicamento para evitar que la placa de ateroma se mueva o crezca, sino que vamos a tener que enfocarnos en que en una condición, la física, mental y social del paciente se vea optimizada, se vea mejorada, ¿sí? Esto ya lo está poniendo la OMS. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Algo diferente de lo que se ha hecho hasta ahorita. ¿Por qué? Porque sigue siendo la principal causa de muerte. Hablábamos de los precursores estromales. Desde entonces, de los estudios que el doctor, que pues también agradeciendo toda la información, todo el conocimiento que ha podido pasar hacia mí, ya se ve desde hace muchísimo tiempo, 2007, que las
células madre mesenquimales se diferencian a cardiocitos. ¿Cómo lo vimos? Teniendo troponina I. La troponina I es específica del corazón. Entonces, si nosotros encontramos troponina I, que es lo que indica la fluorescencia verde, en una caja de cultivo, ¿qué significó? Que ahí tenemos células cardíacas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Al igual que los estudios que ya se han hecho durante los últimos años, aquí fue en ratoncitos, pero podemos ver el cambio de que cuando ya hay bastante fibrosis, en un paciente de grupo control, que sufrió un daño en el músculo, a diferencia del grupo donde sí se le hizo un trasplante con células mesenquimales, hay mayor cantidad de células de músculo estriado, específicas de corazón, podemos ver los núcleos, y menor cantidad de fibrina. Hay demasiada información ya, buena, mala, regular, no podemos tanto confiar. Lo que sí sabemos es que ya se está volteando a ver todo lo que es los precursores estromales, células madres, para ver un beneficio en la salud. Entonces, si nosotros nos ponemos a investigar, aquí les tengo unos cuantos artículos donde ya podemos avalar o respaldarnos, si todavía tenemos alguna inseguridad acerca del uso, para ver el beneficio. En este podemos ver que habla exactamente de la seguridad y la eficacia de aplicar células madre mesenquimales de origen de cordón umbilical a pacientes con falla cardíaca, ¿sí? En la conclusión podemos ver que se mejoró la función del ventrículo izquierdo y la función general del corazón, ¿ok? Se me olvidó mencionarles algo que tenemos que tener presentes, que con lo que podemos valorar si el paciente está evolucionando o no, o podemos valorar si hay una falla cardíaca, que es en la fracción de eyección ventricular, principalmente del ventrículo izquierdo, la FEBI. Entonces, ¿por qué? Porque es la parte más importante del corazón. Si se daña bastante en un infarto agudo al miocardio, esta área es cuando vemos una falla o vemos más sintomatología. Es el área del corazón más grande y es inclusive donde el músculo podemos encontrarlo más, con mayor grosor. Lo mismo podemos ver células madre para reparar el corazón, ¿ok? Aquí habla de lo que es en enfermedades isquémicas, lo van valorando grupos selectos, e inclusive la Cochrane, me imagino que están familiarizados cuando hacemos cierta investigación. Ya existe todo un resumen, todo un casi libro, artículos. ¿Por qué? Porque son la mayoría metaanálisis de las células madre como terapia para la enfermedad isquémica del corazón y la falla cardíaca congestiva del mismo. Se lo pueden buscar, desde el 2016 sacaron bastantes artículos relacionados, entonces está bastante interesante y prometedor. Al igual que si vemos los artículos muy actuales, 2008, podemos ver seguridad y eficacia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y de qué hemos estado hablando que los precursores estromales nos van a dar un buen beneficio? Es acerca de la inmunorregulación, antifibróticos, efecto antifibrótico y la regeneración tisular, que es lo que estamos buscando. Una vez que está el daño, podemos revertirlo, pero principalmente mejorarlo. ¿Ok? Lo mismo, aquí podemos hablar de los que son los exosomas, al igual que combinados con las células madre o las microvesículas que comentaba el doctor Ernesto, aunados, podemos ver un beneficio mayor en la regeneración y el tratamiento de la patología cardíaca. ¿Okay? Otro artículo, volvemos a lo mismo, lo está manejando como que todavía está en estudio, pero nosotros, el doctor, ya hemos visto resultados. ¿Okay? Más de lo mismo. Y vamos a presentarles casos clínicos. ¿Qué es lo que hacemos? Hablábamos de que no nomás es tener un daño y repararlo, no es como si la planta se está marchitando, pintarla de verde para que se vea diferente. Tenemos que hacer algo desde fondo. Lo que hacemos en la clínica ya se ha comentado bastante, quitar todo lo que el cuerpo no está pudiendo procesar, todo lo que le está causando inflamación, que en la clínica tenemos un aborde integral, dieta,
inclusive el área dental. ¿Para qué? Para mejorar todo lo que va a entrar al organismo después de que nosotros lo limpiamos. Principalmente también los tratamientos, la nutrición con micronutrientes, oligoelementos, vitaminas, precursores estromales y una buena calidad de oxígeno que nos va a mejorar y regular todos los procesos que llevaron al paciente. Ahorita les decía que les iba a poner una comparación con unos pacientes que modifican un poco el estilo de vida. ¿Por qué? Porque no es que el paciente ya nomás tuvo el daño y no modifica nada, o que si el paciente va a querer un tratamiento, tampoco es como que vamos a hacer magia. Tenemos que colaborar en conjunto. Si el paciente no va a hacer cambios en el estilo de vida, tampoco vamos a poder hacer la gran diferencia. Este paciente de 76 años acudió a la clínica para mejora del estado general. Él llegó en malas condiciones generales, podemos ver que ya tenía disnea de pequeños esfuerzos, aunque si eso por el interrogatorio del paciente, pero si nosotros lo veíamos del consultorio ir al baño, se le veía una disnea importante, pero él decía que no estaba tan mal. ¿Por qué? Porque su estilo de vida siempre fue estar de fiesta y todo, e inclusive cuando lo mandamos al cardiólogo, que es esto, él no se cuidaba. Él tenía su cardiólogo, que es una parte que tenemos como limitante. A veces nosotros el seguimiento cardiológico no lo podemos dar completo en la clínica. ¿Por qué? Porque son extranjeros. Entonces están valorando por fuera, tenemos estudios por fuera, hacemos nosotros los mismos, pero muchas veces, digamos en América, no les comparten a ellos estudios de ultrasonido ni nada, nomás les dan los medicamentos. Con él fue algo así, pero les comentaba, yo creo que a él y al NIHA ya era un 3, más que nomás fuera limitante a medianos esfuerzos, ¿ok? Llegó con todos estos síntomas, ¿por qué? Porque él ya se conocía con bastantes antecedentes patológicos, una fibrilación auricular, que la digoxina. Con nosotros llegó y no tenía el medicamento para controlarse. ¿Por qué? Porque se la pasaba de viaje. Entonces fue ayudarle a resurtir. Es un paciente con mal apego a tratamientos, pero él ya quería hacer algo por su salud. Entonces tenía bastantes antecedentes y refería que en su familia, o sea, de forma genética, no había nada que lo pudiera estar causando. ¿Qué hablamos? Que lo más seguro es que era por el estilo de vida y el ambiente que él estaba generando. Él llegó con nosotros en diciembre del 2020, a nosotros mandarlo con el cardiólogo y se le realiza un ecosonograma, tiene una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 46%. A lo mejor van a decir, pues no es tan malo, pero el paciente sí estaba muy sintomático. ¿Por qué? Porque todo el organismo está conectado. Él tenía además hiperplasia benigna de próstata, colitis, ya estaba todo otros órganos o sistemas también siendo afectados. Para abril del 2023, no se pudo tomar un ultrasonido por fallas del aparato, pero el paciente refería bastante mejoría, muy importante de los síntomas. Él viaja mucho, entonces el edema de miembros pélvicos se llegó a centrar en que fuera más por la posición y que él mantuvo los pies mucho tiempo. Él vive acá en Europa, entonces el traslado para tomar el tratamiento fue lo que lo causó. Aquí su cardiólogo ya no le quiso tomar ultrasonido porque ya lo refería como controlado. A este paciente también se le cambiaron los hábitos, principalmente se le quitaron las toxicomanías, se le quitó el alcohol, se le quitaron otros consumos de otras sustancias y principalmente se le recomendó menos ingesta de ciertos alimentos. Entonces el paciente, al ver que sí estaba mejorando, decidió continuar con el tratamiento y fue cuando volvió a acudir con nosotros a aplicarle. La cantidad de células que se le aplicaron de precursores estromales fueron en base a las patologías que tenía adyacente para poder ver el beneficio. Este es otro paciente masculino de 62 años, es de residente temporal en Puerto Vallarta, donde está la clínica.
Él llegó por disnea de medianos esfuerzos, angina estable, fatiga, ortopnea, edema de miembros pélvicos. Él ya tenía un infarto agudo al miocardio, se le colocaron 3 endoprótesis en 2007, al igual que en 2021, que fue cuando volvió a acudir a la clínica. Estos son hallazgos incidentales en la angioresonancia que se le tomó, un aneurisma aórtico infrarrenal, aparte de la dislipidemia y depresión. En su familia ya existe patologías, ya existe que tiene una predisposición para poder padecer la enfermedad cardíaca, que es de forma directa de su madre, cardiopatía isquémica, por secundario la insuficiencia cardíaca. Entonces, este paciente se le empieza a tratar, por ser residente, se le trató, por así decirlo, de forma diferente al paciente anterior. Él podía estar acudiendo 1 o 2 veces por semana a la clínica, mejorando también otras condiciones. Hablábamos de que se le puso unos estenes en el 2022, cuando tenía una fracción de eyección del 41%. Ahí decidieron colocarle los estenes en octubre, a partir de ahí toma tratamiento con nosotros y para octubre del 2022 la fracción de eyección mejoró al 63%. Él prácticamente está asintomático en cuestión de lo que sería patología cardíaca, al igual que refiere mejoría. Él acude con nosotros nomás como para hacer esa continuación de la rehabilitación como tal, pero pues los resultados han sido bastante favorables con este paciente. Otro paciente de 72 años de edad, al igual, 2022, disnea de medianos esfuerzos, labilidad emocional, edema de miembros pélvicos, narcolepsia, cefalea de moderada intensidad, homocranial. Este paciente también no sigue mucho los tratamientos que se le dan, pero lo que sí, él acudió aparentemente de forma preventiva porque en su familia existe cardiomiopatías dilatadas, no sabe especificar bien por qué fueron finados en la mayoría de los miembros masculinos de parte del área del padre. Todos finados, estamos hablando que refería a más de 10 personas que habían muerto por algún problema del corazón alrededor de los 50 años. Él y su hermano, porque también tiene 5 minutos. También tiene un hermano con similares padecimientos y después de empezar un tratamiento, les digo, él no es muy apegado al tratamiento, si se siente mareado ya no acude a la clínica, pero aún así se le da el seguimiento, se le insiste y se le ha aplicado. Pudimos ver que de un año, del 2020, 34%, ya le habían diagnosticado casi para darle un trasplante de corazón, ya lo querían ver. Se le detectó también una disautonomía, todo relacionado, problemas que pues podemos ver que van a estar en conjunto, pero para cuando nosotros ya pudimos empezarlo a estudiar más a fondo, en el 2022 aumentó la fracción de eyección, viendo mejoría importante de esto. ¿Okay? El producto que se usa ya lo conocemos, bueno, ya se ha ido a hablar, sistémico, y pues muchas gracias.